Bueno, la aventura de los gemelos. Vamos a ver cómo poder explicarlo lo más rápido posible. Bien. Bueno, ustedes se deben tomar el trabajo de leer todo esto. Lo que voy a decir es que un hermano se queda en la Tierra y el otro viaja. Y vamos a empezar a hacer preguntas en base a eso y cómo el tiempo es relativo de uno respecto del otro y las causas principales, ¿sí? Pero no es un examen, digo, no es un análisis profundo del tema, pero sí es un análisis bastante bueno. Bien, la pregunta A dice, ¿qué tiempo está viajando Estefanía? Es decir, el que se queda en la Tierra es Lucas, ¿sí? Lucas se va a quedar en la Tierra y Estefanía se va viajando a 0,8 C y es decir, al 80% de la velocidad de la luz, eso es lo que quiere decir. ¿Y cuánto tiempo está viajando Estefanía? ¿No? Desde el punto de vista de Lucas. O sea, Lucas se queda en la Tierra y vamos a suponer que desde su punto de vista, ¿cuánto tiempo está viajando Estefanía? Fenómeno. Él puede hacer esta simple cuenta, ¿no? Puede decir, bueno, la distancia, o sea, la posición final igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. La posición final, 4 años luz, es igual a la posición inicial, cero, porque Estefanía estuvo con Lucas en el momento que parte, más la velocidad de la luz por tiempo. Despeja, le da 5 años en llegar a ese planeta, que pongo Alfa Centauro, ¿no? Claro, 5 años para ir, 5 años para volver, son 10 años. Entonces aquí pongo Estefanía, 10 años más joven cuando regresa. Es decir, Estefanía va a ser 10 años más joven cuando regresa. Entonces, la pregunta uno, ¿cuánto tiempo está viajando Estefanía? 10 años. 5 de ida, 5 de vuelta. Lucas aguarda a su hermana durante 10 años, acá ya se responde la pregunta, pues se tarda 5 años en llegar a Alfa Centauro, viajando a 0,8 C. Y después dice, él observa que su hermana se aleja a una enorme velocidad durante 5 años y se acerca a la misma velocidad durante esos otros 5 años. Lucas conoce la teoría de la relatividad, así que espera que el tiempo para Estefanía haya transcurrido más lentamente. B. ¿Cuál es el tiempo para alcanzar a Alfa Centauro según el reloj de Estefanía? Según el reloj de Estefanía. Bien, entonces, según el reloj de Estefanía, entonces Estefanía no sabe cuánto va a tardar en llegar a Alfa Centauro. Entonces, esta es la ecuación de la relatividad especial. Este es el tiempo propio que Estefanía no sabe, ¿no? El tiempo propio de Estefanía. Este es el factor gamma, ¿no? O de Lorentz, como lo quieran llamar. Este es el tiempo, pero ¿de quién? Que mide o que midió Lucas. Entonces, sabemos el tiempo que midió Lucas. Ahora, el tiempo de Estefanía no lo sabemos y el factor de Lorentz. Por lo tanto, despejamos y nos da 3 años. Sí, 3 años de ida, 3 años de vuelta. Por lo tanto, 3 años se responde la pregunta B. 3 años. La pregunta B que dice, ¿cuál es el tiempo para alcanzar a Alfa Centauro según el reloj de Estefanía? Y sé cuántos años son necesarios para completar el viaje de ida y de vuelta, son 6 años. ¿Cuántos años más joven espera encontrar Lucas a su hermana gemela Estefanía? Para Lucas pasan 10 años, ¿sí? Pasan 10 años. Y para Estefanía pasan 6. 4 años más joven es lo que encuentra Lucas. Una, un tema. Esta ecuación relaciona un tiempo respecto del otro, es decir, este es el tiempo que mide un observador respecto de otro observador, ¿sí? Este es el tiempo propio que mide en su propio marco de referencia, ¿sí? Bien, ahora vamos a leer, vamos a leer. Por otro lado, podríamos intentar resolver este problema desde la perspectiva de Estefanía. Ahora ya no va a medir más Lucas, aunque resolvimos algo de acá de Estefanía, pero bueno, desde la perspectiva de ella, es Lucas el que se aleja a velocidad de 0,8 C. También podemos considerar a Lucas alejándose a 0,8 C y a Estefanía en reposo, ¿sí?
porque, a ver, uno cuando se aleja a velocidad constante, o uno cuando va en un tren a velocidad constante, y cerramos todas las ventanillas, no estamos sintiendo el movimiento. Nosotros vamos a 30 kilómetros por segundo de traslación, la Tierra, ¿no? Y no nos damos cuenta de ese movimiento. Entonces, Estefanía dice, bueno, eh, se me está alejando Lucas, ¿no? O cuando nosotros vemos un poste que lo estamos viendo y se nos va. O sea, nosotros sabemos que el tren se está moviendo hacia adelante, pero también podemos decir el poste está yendo hacia atrás. Pero bueno, no entremos en ese debate ahora. Entonces, también podemos considerar a Lucas alejándose de cero, como yo sé. Bueno, desde el punto de vista de Estefanía, ¿cuál es la distancia de la Tierra a Alfa Centauro? La distancia de la Tierra a Alfa Centauro. Ese es el E, desde el punto de vista de Estefanía. Bueno, la contracción de Loren, eh, yo aplico esta ecuación donde este es la longitud propia, este es el factor gamma. Entonces yo pongo 4 años luz y hago esta división y tengo la contracción, que son 2,4 años luz. No se puede explicar todo acá porque si no, estaríamos que dar 4 o 5 clases, pero bueno, son 2,4 años luz de ida más 2,4 años luz de vuelta, 4, años luz ida y vuelta. Entonces tenemos el E y el F, porque el E y el F dice cuál es la distancia de la Tierra a Alfa Centauro y F cuál es la distancia total recorrida. Ahora, ¿cuántos años pasan para Estefanía? Bien, ¿cuántos años pasan para Estefanía? Los años que pasan para Estefanía, simplemente hago esto porque ya tengo la contracción. Ya tengo la contracción, 4,8. Me faltó otro que lo iba a hacer y me olvidé. Bueno, porque había otra forma de mostrar estos 6 años. Bueno, no lo tengo escrito. No importa, no importa. Bueno, sigo. Entonces, con la misma lógica de antes, yo ya tengo la contracción acá y llevo los 6 años. ¿M? Entonces, ese es el G. O sea que el G, ¿cuántos años pasan para Estefanía? Bueno, ya lo demostré acá y también se puede demostrar de otra forma también, ¿eh? ¿Eh? Porque acá tenemos un tiempo propio que es es el que está midiendo el muchachito Lucas. Pero bueno, como no lo tengo escrito, no quiero seguir mareando, sigamos, ahí no lo completé. Bueno, H. ¿Cuántos años pasan para Lucas? ¿Cuántos años más joven espera encontrar Estefanía a su hermano gemelo? Bueno, ¿cuántos años pasa para Lucas? Que sería el H. Bien. Acá empieza la dificultad real, como explico yo del problema, si consideramos a Estefanía en reposo y a Lucas, o sea, moviéndose, ¿no? Eh, y acá dice que uno trazará respecto del otro. Ahora vamos a aclarar. Entonces, volvemos a leer el H. Dice, ¿cuántos años pasan para Lucas? Para él, ¿cuántos años pasan? Por lo tanto, para Lucas no lo sabemos porque él no sabemos el tiempo que mide él mismo, cuánto pasó años para él, pero sabemos que para Estefanía pasó 6. Entonces, este es el tiempo para Lucas, ¿sí? Y después en el I dice, ¿cuántos años más joven espera encontrar Estefanía a su hermano gemelo Lucas? Bueno, 3,6, ¿no? Eh, Acá me da 3,6 años para Lucas. O sea, los 6 años de Estefanía menos los 3 años para Lucas, 2,4 años más joven, que es lo que yo estoy escribiendo acá. Bien, entonces, cabe destacar que estos 6 años son los años totales de Estefanía, ¿eh? Son los 6 años totales de Estefanía, por lo tanto voy a tener los 6 años, o sea, estos 6 años son los ida y vuelta de Estefanía, que yo lo pude haber demostrado de otra manera, y estos son los años totales, ida y vuelta del supuesto Lucas, que el que viaja ahora es Lucas desde el punto de vista de Estefanía. Entonces,
Lucas es 2,4 años más joven. Parece que ambos deberían ser más jóvenes que su hermano gemelo, eso es lo que escribí. Entonces yo digo, ¿quién es el que tiene razón? Es la primera pregunta. ¿Es Estefanía o es Lucas? Esto es una buena pregunta que hay que argumentar por qué. Una de las argumentaciones es por el efecto Doppler, es decir, vamos a suponer que ambos envían señales y al enviar señales, uno va a recibir, digamos, más señales que el otro. Eso es lo que, o sea, escribí acá en un párrafo. Dice, los gemelos envían señales regulares cada año. La edad del otro gemelo puede determinarse contando las señales recibidas. La frecuencia de llegada de las señales no será una por año debido al desplazamiento Doppler. Yo lo calculé, es poner en la ecuación 0,8c y tenemos esto, pero la explicación es muy larga y tampoco quiero ahondar en esto. O sea que Estefanía va a enviar 6 y Luca va a enviar 10, ¿no? Que para Lucas pasan 10 años y para Estefanía pasan 6, claro, desde el punto de vista de Estefanía, que esa es la respuesta correcta. O sea que el que tiene razón acá es Lucas, porque para Lucas pasan 10 años y para Estefanía pasa 6. No tiene razón Estefanía al medir, ¿sí? O sea que Lucas al medir dice, che, Estefanía eh, envejeció menos que yo. ¿Mm? Es 10 años más joven menos que yo, Estefanía. Lucas tiene razón. Primero por el efecto Doppler. Segundo, hay una contracción de la longitud, ¿sí? Y hay una dilatación del tiempo. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, pero uno lo puede decir y el otro también, a la contracción de la longitud y a la dilatación del tiempo. Sí, pero del efecto Doppler, o sea, no sería simétrico ya en el efecto Doppler. En realidad no es simétrico de ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque Lucas se queda en, digamos, un marco de referencia, se queda en la Tierra, en reposo relativo, digamos en reposo relativo porque la Tierra tiene 4 movimientos, pero bueno, se queda en reposo relativo. Y Estefanía supuestamente va a estar en 2 marcos de referencia como mínimo, porque Estefanía se debe ir, primero debe conseguir una aceleración para aumentarla al 80% de la velocidad de la luz, ¿no? Luego debe frenar, ¿no? Para aterrizar en ese planeta, o era un planeta Alfa Centauro, ¿no? Sí, a Alfa Centauro, y después volver a acelerar para ir a la Tierra y tener una aceleración negativa, o decirlo coloquialmente frenando, para aterrizar en la Tierra. Miren cuánto marco de referencia hay. Ustedes me pueden decir, bueno, pero es despreciable eso respecto a todos los años que está en el viaje. Es decir, pasa mucho más tiempo con velocidad de 0,8c que acelerando y desacelerando. Sí, pero cambia de marco de referencia más de 2 o 3 veces. Por lo tanto, no es simétrico uno respecto del otro. Como esto no es simétrico, ya podemos argumentar que el que tiene razón es Lucas. Y podemos seguir argumentando con un montón de cosas más, nos podemos meter con la inercia, la propiedad de los objetos de resistirse a los cambios de movimiento, a la energía relativista, en un montón de cosas más. Pero bueno, acá este problema hay que analizarlo muy bien, muy bien. Acá lo escribí otra vez acá abajo. Bueno, pero básicamente esta es la resolución de todas estas preguntas. Resuélvanlo utilizando su lógica, su razonamiento. Déjenme las preguntas en las cajas de comentarios si es que ustedes lo creen conveniente y responderemos. Y bueno, el tema es que haya un intercambio. Nos vemos, gente linda.